Tras 6 horas de moto por el desierto peruano. Este es el famoso Fesfes que es como polvo de talco. Hemos llegado al río Ica, que nace en los Andes. Bueno, estamos llegando al río, creo, al primero. Y después de un descenso de 220 kilómetros llega hasta aquí, hasta el Pacífico. Y como veis, con sus aguas bien cabreadas. Baja bastante caudal. Estoy viajando con Jackie e Irra, 2 pilotazos que han corrido varias veces el Dakar. En moto he corrido 4. Irra. Yo 3. Y que me están acompañando hasta las líneas de Nazca, donde pretendemos llegar de día para poder darnos una despedida épica. Pero si no está muy profundo. Pero para que eso pase, tendríamos que ser capaces de cruzarlo, porque de lo contrario habrá que buscar una salida río arriba que probablemente nos demore demasiado. Dime una cosa, si pasamos este río sí tenemos mejores opciones de salir. No podemos a Nazca, de frente, ya no tenemos problemas. Y esa es la única razón por la cual he decidido cruzarlo andando. Bueno, por aquí pasamos sin problema. Para ver cómo está el caudal, la profundidad y el tipo de suelo. El problema es aquí. Me tiene fuerza, pero... Conclusión, que si queremos llegar a Nazca de día, tenemos que jugárnosla. ¿Qué hacemos? No, pero mira, me ha llegado por encima de la rodilla. Cuando me he quedado parado me he empezado a hundir. Solo yo. Imagínate la moto. Claro, paramos un segundo y segundo. Claro, o sea, es duro, pero no tanto. O sea, se va hundiendo y la moto pesa. Y he andado un poquito, o sea que igual después era peor. Está fuerte la corriente. Está fuerte la corriente. Esa es otra, que a mí me empujaba. Claro, somos 3 para sujetar motos, pero la presión que hace el agua a la moto... ¿Y la tuya? Imagínate. Claro, claro. Llevamos 6 horas y media y 170 kilómetros de arena. Yo creo que para echar el día hasta para un martes. O sea, una vez. ¿Y esto lo has entrado 10%? Sí, no la veo. Bien. Hombre, si quieres que probemos pasar la tuya, si se cae, yo te llevo a casa. Ah, buena voz. Casi me deja la tuya. No, es que yo creo que nuestro gozo en un pozo. No, si no es arena, ni a palos. Bueno, hay salida sin volver a pasar por el... Ah, no, sí, salimos río a río, son como 60 kilómetros. La noticia buena es que no tenemos que volver hacia atrás y deshacer el tramo de Fesfes, donde peor lo hemos pasado. Tendría que ir deprisa. Especialmente yo. Pero no me quiero caer más. Nuestro gozo en un pozo. Y es una puta hacer porque nos queda entonces, vamos a salir por allí, pero creo que va a estar bastante duro el camino. Es lo que hay. Ya sabíamos que podía pasar esto. ¡A sufrir! Otra vez. La noticia mala es que tenemos que subir río arriba, navegando a rumbo, porque camino como tal no hay. Así que Jackie nos va a ir guiando en busca de una salida. Camino. Salimos de la playa y nos enganchamos a este camino, que nos lleva hasta lo que al parecer fue un intento de construir un puente. Descansemos un poco. Pero que por el momento ha quedado en eso, en un intento. Por aquí sí que lo hacemos. ¿Supone que aquí había un puente? No, parece que lo están haciendo, vamos a meter un panel, ¿no? Bueno, estamos comiendo un poco en el río otra vez, que por aquí tampoco se puede cruzar. Y ahora entonces 30 kilómetros o más. Encima de 30 de off-road fuerte. Fuerte, duro. Sí. Off-road duro, que es justo lo que más nos apetece después de 200 kilómetros y 7 horas. Bueno, pues nada, nos vamos. Aquí van a hacer un puente, pero como todavía no hay puente y no se puede cruzar el río, tenemos que irnos off-road total, o sea, campo a través, hasta encontrarnos con el camino. Más que campo a través, diríamos desierto a través. Unos 30 kilómetros hasta encontrarnos con un camino que nos saque después al asfalto. O sea, esto.
¡Buah, qué bonito!, ¿no? Estamos yendo a rumbo, digamos, ¿no? O sea, hay que llegar a un punto, pero no hay camino. Entonces, bueno, hay huellas, pero no lo sabemos. Habrá que navegar un poco. ¡Buah, chaval, qué bonito! ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Qué homenaje de día!, ¿no? Mira el río. Increíble, ¿no? ¿Pero qué es esto, por favor? Que para. Pero qué movida, ¿no? Pero qué barbaridad, ¿no? Mira el río por dónde va. ¿Lo veis? ¡Qué locura!, ¿no? Oye, no somos los primeros que han tenido problemas. Qué barbaridad, ¿no? Qué locura. Qué suerte tengo de estar aquí. Obviamente es que había venido por aquí solo y loco, claro. Desde que conocí a Irra en Máncora, en el norte del país, ya me dijo que cuando llegara para acá le encantaría acompañarme, pero que lo mejor que podíamos hacer era pedirle a Jackie que nos guiara. Y la verdad es que estoy muy agradecido, porque la ruta de hoy está siendo especialmente espectacular. Uf. Y obviamente nunca la habría podido hacer solo. Qué idiota soy. Se me ha calado. Buah, chaval, qué increíble, ¿no? Esta huella de los carros siempre para allá. No se escucha nada con el viento, pero como que hay dos opciones, creo. Había huellas de coches que iban para allá, creo. Y como hay una antena ahí, pues igual hay un camino también para ir hasta la antena. Seguimos avanzando a rumbo, pero hay que buscar un camino lo más fácil posible y algunas huellas de coches no sabemos si ayudan o confunden. Pero hemos decidido ir por aquí. Así que vamos intentando encontrar nuestra propia ruta. Uf, qué paisaje, chavales. Qué locura, ¿no? La idea es intentar evitar este tipo de tramos, es decir, subidas pronunciadas con arena suelta donde haya riesgo de quedarse atascado. Ha faltado muy poco, pero no, seguimos. Esta es peor, porque el suelo está muy roto y es muy complicado tomar inercia. A esto. Qué difícil era la subida, no llevamos inercia. Bueno, estamos en un camino, o al menos hay huellas. Maravilla. Noticia mala es que he perdido las herramientas y el agua. Llevaba 2 bolsas, aquí va el compresor y el arrancador de batería. La de las herramientas, que eran guapísimas, las he perdido. Vamos, su madre. En fin. ¿Queda mucho? 11 kilómetros para la... 11. Para la troza. Y hay como 15 para la carretera. Bueno, son cosas materiales, pero voy un poco bajoneado, la verdad, porque las herramientas mínimo tengo que comprar para poder arreglar un pinchazo. En fin. Las cosas materiales no tienen mucha importancia, la verdad, se pueden arreglar o reponer, pero lo cierto es que esto supone un nuevo contratiempo, uno más, y que me temo tendrá sus consecuencias posteriormente, pero no adelantemos acontecimientos, que primero tenemos que salir de aquí. La cosa es que si pinchamos ahora, no jodas. Calla. Oye, una pregunta. ¿Conoces este camino ya? No, eso todavía no. Todavía no. Porque si está todo así, igual deberíamos de poner aire, porque si pinchamos no podemos arreglarlas. Ya no tenemos mechas. No, ya todo es así o más duro. Pongamos aire. Bueno, hemos puesto 2 kilos delante y detrás. Estaba el terreno duro y me he empezado a mosquear. Digo, ya verás, solo falta que ahora pinchemos. Bueno,
que podemos pinchar igualmente con 2 kilos, pero tampoco es ponérselo fácil. No veo nada. Yo creo que estamos llegando ya al camino. Efectivamente, hemos llegado al camino. Bueno, pues nada, hemos salido airosos. He perdido la herramienta y la bolsa del agua, pero hemos llegado al camino fácil. Civilización. Tras muchas horas de moto conseguimos llegar a un camino que nos lleva al asfalto para cruzar finalmente el río Ica, pero por un puente, como las personas normales. ¡Asfalto! Son las 5 de la tarde, hemos salido a las 8. 9 horas de moto off-road. Buena etapa, ¿no? Buen entrenamiento. Puente. Mira, este es el río que no hemos podido cruzar. Bueno, pues vueltón, ¿no? Qué planaco, ¿no? Qué día más bueno. Ahora la idea era que queríamos llegar a las líneas de Nazca y despedirnos ahí, pero yo creo que ya de día no llegamos. Pero ahora vemos. Vamos a echar gasolina. Bueno, pues no hemos llegado a las líneas de Nazca, pero hemos llegado a una gasolinera Primax. Muchas gracias por el pasito, ¿eh? ¿Te ha gustado? Muchísimo. Sí. Sí, sí. ¿Te has cansado un poco también? No, o sea, me he cansado porque les he tenido que levantar la moto alguna que otra vez. Como no veníais a ayudarme, tenía que hacerlo yo. Ya que no hemos llegado a la línea de Nazca, quería despedirme. Ya justo en la hora del ocaso, te regalamos esta pegatina del Perú para que te acuerdes de nosotros. Muchas Sigas gracias. viajando con mucha buena suerte, buena vibra, buenas rutas. Gracias. Otra despedida. Esta es la buena. Cuídate, buen día. Chao. Chao, chao. Bueno, me voy a Nazca. Si no me para la policía, nos vemos mañana en Nazca. He llegado finalmente a las líneas de Nazca, uno de los misterios arqueológicos más fascinantes del mundo. Estas enigmáticas figuras que se extienden por kilómetros se supone que fueron trazadas por la cultura nazca entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo. El verdadero propósito de estas líneas sigue siendo un enigma. Algunos creen que eran caminos ceremoniales, mientras otros piensan que tienen un propósito astronómico. Por supuesto, también hay teorías alienígenas. Personas que sostienen que las líneas rectas y figuras geométricas son pistas de aterrizaje para naves alienígenas. Porque, según estas teorías, las líneas solo se aprecian desde el cielo, lo que indica que fueron creadas para ser vistas por seres que volaban. Por otro lado, el método utilizado para crear estas figuras ha desconcertado a los expertos durante décadas. Se cree que los Nazca removieron la capa superior de piedras oscuras para exponer la arena más clara debajo, creando así los contrastes que dan forma a las figuras. Que sigan existiendo después de tantos años se supone que se debe a las condiciones climáticas del desierto. Es una zona extremadamente árida, con muy poca lluvia y donde dicen que hay poco viento. Pero por lo contrario, las avionetas turísticas se mueven mucho, demasiado diría yo, y de hecho ha habido varios accidentes. Bueno, pues estas son las líneas de Nazca, bastante incomprensibles. O sea, yo cuando veo esto, se supone que lleva aquí 500 años, en un sitio en el que hay tanto viento. Lo primero que pienso es que cada noche vienen aquí y lo rascan, traca, 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 para que se siga viendo el gato. Pero claro, al lado de la Panamericana, que se pongan a hacer eso, alguien los habría pillado, ¿no? Esta parte de la Panamericana fue construida en 1930, antes de que se descubrieran la existencia de las líneas de Nazca. De hecho, la figura del lagarto está cortada por la mitad. Entonces, pues que alguien me lo explique, porque lógica no tiene ninguna. Y dicen, no, es que llueve poco. Sí, llueve poco, pero de vez en cuando llueve. Y en 500 años habrá llovido alguna que otra vez. En la Pampa de Nazca se han registrado 62 centros de líneas, a los cuales se conectan un total de 762 líneas. El felino de la Pampa. En la ladera noreste de la colina se descubrió, entendemos que pone en 2019, en forma casual, un geoglifo figurativo correspondiente a un felino. Es muy difícil de entender que hasta 2019 nadie viera el gato desde la carretera.
teniendo en cuenta que está en una ladera de un montículo. Pero ¿y cómo se va a descubrir en 2019 si la Panamericana va por ahí? Pero al parecer así fue. Según los arquitectos, data de 2400 a.C. y no pertenece a los nazcas, sino a la cultura paracas. Es decir, que lleva aquí 5000 años. Un gato montés, el cual es uno de los motivos más representativos de la época paracas. Yo no tengo ni idea de nada, ni creo en alienígenas, ni soy conspiratorio, pero lo cierto es que me cuesta mucho comprender cómo pueden seguir existiendo estas figuras tan reales después de tantos años. Además, por supuesto, de entender quién y para qué las hicieron. Es raro todo, ¿no? Un poco. No sé qué pensáis vosotros. Vámonos. En fin, Carlos, cuéntanos algo. Lo que os cuento ya nada tiene que ver con las líneas, que ya fueron. Es decir, volvemos a la ruta, me reincorporo a la Panamericana dirección sur y enfilo los últimos kilómetros en Perú, porque la visa me expira en unos días. Bueno, yo creo que los mensajes son claros y cuando un mensaje es claro hay que atender. El mensaje parece claro, nítido. El clima sigue complicado en la cordillera y además he perdido todas mis herramientas. Es decir, ni siquiera puedo arreglar un pinchazo. He intentado comprar un kit para arreglar pinchazos en caso de pinchar y aquí en Nazca no encuentro. Me podría ir para allá, para la cordillera y hacer unas rutas por cordillera en Perú estos últimos días. Incluso podría haber ido a Cuzco y de Cuzco entrar a Bolivia, pero dan lluvia todos los días, así que creo que el mensaje está claro. Perú me está diciendo que me vaya. ¿Que voy a volver. Y cuando vuelva, os juro que le voy a pedir permiso a la Pachamama. Desde que entré en los Andes peruanos, la gente me habló de eso de pedir permiso a la Pachamama, hacerle una ofrenda para poder adentrarme en ella. Yo respeto las costumbres de cada lugar, solo faltaría, pero como buen escéptico, nunca lo hice. Yo no sé si es la Pachamama o el guionista o quién es, pero está claro que tengo que avanzar porque además, pues si quiero llegar a Tierra del Fuego, cuando quiero llegar a Tierra del Fuego, pues la verdad es que tengo que avanzar porque Chile y Argentina me van a llevar bastante. Pero lo cierto es que estoy metido en una de las peores rachas de estos 15 años de viaje y el último tramo hacia Tierra del Fuego se complica cada semana, con pequeñas zancadillas, pero que me hacen perder días y semanas y no termino de avanzar. Me voy a ir costeando por la Panamericana, súper tranquilo, a entrar en Chile. De hecho, lo que todavía no sé es que una vez entre en Chile no se van a terminar los problemas. Todo lo contrario, la Pachamama, el guionista o simplemente la mala racha me están esperando con sus peores intenciones. Nada, no sé cuántos kilómetros llevo, pero todo desierto. A mí es que este paisaje me encanta. Entonces voy disfrutando, voy a 80. Yo no voy a aguantar los tacos, así que voy a ir súper despacio hasta que me pueda salir de la Panamericana, ya veremos cuándo. Pero mira. ¡Ah! ¡Wow! Y ahora llego a la costa, creo. Uf. Conclusión que me encuentro a 800 kilómetros de la frontera si sigo por la costa. Y en principio eso hago, aunque quizá me desvíe y pase por Arequipa, la que llaman Ciudad Blanca y donde podría prepararme antes de cruzar a Chile. Buah, chaval, vaya escenario, ¿no? ¡Guau! ¡Qué flipe!, ¿no? Vaya sitio, mirad, es que es el desierto a dos colores, arena blanca, arena roja o tierra roja, montañaca, arena otra vez, dunas, tormenta de arena además, el Pacífico ahí, que de Pacífico no tiene nada, y ahí hay un pueblo como debajo de la montaña, es increíble, ¿no? Al final me voy a alegrar de haber evitado la cordillera porque este escenario es muy flipante, ¿no? Mira el coche este aquí. Todo un poquito apocalíptico, ¿no? A todo esto es la Panamericana. La carretera que va desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Se corta solo en el tapón de Darién, de Panamá y Colombia. La Panamericana es la ruta más larga del mundo, uniendo casi 30.000 kilómetros desde Prudhoe Bay, en Alaska, donde por cierto estuve hace casi 7 años, Hacia el sur, evidentemente, porque hacia el norte ya no se puede más. hasta Ushuaia, en el extremo sur de Argentina y donde pretendo llegar este año. Esta mítica carretera atraviesa 14 países y es solo interrumpida en el tapón del Darién, entre Panamá y Colombia. En todos estos años, de norte a sur, he intentado evitarla para rodar por caminos de tierra y carreteras secundarias. La verdad es que me da un poco de pena no haber hecho más cordillera. Pero obviamente he hecho bastantes tramos, aunque creo que este va a ser uno de los más largos. Aunque insisto que la haré cuando suba. Pero por otro lado también, esta parte de la Panamericana es bastante bonita y espectacular. Vas costeando muchos kilómetros
que sí, que es asfalto y que es un poco más aburrido porque no pasa nada, pero está bien conocerlo también, la verdad, porque son muchos kilómetros de costa en la que, por cierto, no hay nada. Cada X kilómetros hay un pueblecito, pero no hay casi nada, no está nada desarrollado esto ni nada, ¿no? O sea, y esto ya, pues claro, son los Andes, o sea, aquí llegan los Andes hasta el mar. Todo el rato costa inaccesible, ¿eh? Es un game over de libro. Me ha hecho un gesto un camionero de que bajara la velocidad. ¡Hola! ¡Uf! Se ha caído el tráiler, ¿no? Lo de atrás. Van en el camión ahí tan abrazaditos. Qué buena imagen, ¿no? Bueno, chao Panamericana. Llevo horas de psicolocasco por la Panamericana y he pensado que una vez entre en Chile me voy a meter de nuevo a los Andes. Me despido de la Panamericana y me voy hacia Arequipa. Y voy a estar a casi 5.000 metros por carreteras muy solitarias. Voy a intentar comprar ahí algo de herramienta para arreglar pinchazos. Necesito comprar algo de herramienta y mínimo un kit para arreglar pinchazos. Así que creo que lo mejor es desviarme a Arequipa e intentar hacerme con todo allí. Podría haber evitado ir a Arequipa, la verdad. Podría haber tirado directamente ya por la costa hasta Chile. O sea, necesito salirme del asfalto cuanto antes. Y yo creo que según entre en Chile, vamos a ver qué tal está por ahí el clima, la cordillera y todo. Entonces necesito comprar mínimo reparapinchazos. Quizá algo de herramienta, ¿no? No mucho, pero unas llavecitas de estas que aprietan Allen y Thor. Amanezco en Arequipa, la que llaman Ciudad Blanca y en lo que presumiblemente será mi último día en Perú. ¿De dónde es este chocolate? De Arequipa. De Arequipa. ¿Y de dónde vienen ustedes? De la tienda. Me han visto y me han salido a regalar unos chocolates. Claro. Muchas gracias. Felicidades. País en el que una vez más me han tratado especialmente bien, donde dejo verdaderos amigos y experiencias humanas que nunca olvidaré y que marcan una nueva y enorme chincheta en mi mapa del mundo. Me quedo, eso sí, con ganas de más, porque la climatología no me ha acompañado y muchas de las rutas que quería hacer por los Andes no he podido realizarlas, así que tendré que regresar. ¿Qué tal tienda? ¿Cuándo terminas de grabar? ¿Fin de semana, no? Nunca termine de grabar. No, pero lo pones el fin de semana. Domingo. En cualquier caso, muchas gracias a Perú y a los peruanos por el trato recibido, a los amigos, a los conocidos y a las personas anónimas que me han echado una mano desinteresada. Gracias a todos, a todos. Gracias. Aquí está. Gracias. Chao. Gracias, señores, por hacerle la vida al ciudadano más fácil, de verdad. ¿Para dónde te vas? ¿A dónde te diriges? Ya sigo para Chile. ¿Por acá? ¿Por acá? Sí, ya voy para allá. Gracias, de verdad, son ustedes muy amables. Si tienes alguna emergencia o algo, Ajá. ya, entras a este aplicativo. Ah, mira. Es de la comisaría de la Policía de Turismo. La Policía de Turismo está en todo el país. Pues muchas gracias por Tienes ahí. hacernos la vida más fácil. Muy agradecidos. Gracias. Es que es verdad, joder, te tratan bien y te cambia la vida, ¿sabes? He pedido primero permiso a los de tránsito para que me dejaran meter la moto andando. Chao. Me han dicho que sí. Y he metido la moto andando. Y a este señor les he dicho, les importe que vuelo el dron con mucho cuidadito porque no me gusta volarlo encima de gente, entonces pues lo he volado bastante respetuoso, pero me han dicho sí, pues con cuidado. Pues mira, al final yo lo agradezco. Bueno, pues nada, estamos en Arequipa. Ayer estuvo lloviendo todo el día y aproveché para trabajar. Y ahora voy directamente, lo primero, a buscar para arreglar un pinchazo con tuples. Bueno, tenemos
Herramientas para arreglar pinchazos. Aquí en Perú le llaman tarugos. En España ya no me acuerdo si le llamamos mechas o mechas era en otro sitio de Latinoamérica o mechas o gusanos, no sé cómo se llama en cada país. Eso es clave para poder hacer cualquier ruta, la que sea. Luego ya, si me quiero meter en grandes berenjenales, debería de intentar comprar un mínimo de herramienta por si pasa algo. Bicomponente por si rompo el depósito del cárter. Unas Allen, unas Thor. Entonces con esto puedo sobrevivir a las cosas más cotidianas. Hombre, hay una pieza clave que no puedo comprar fácilmente, que es la que desmonta la rueda trasera de mi moto, pero en caso de destalone, ahora que llevo desmontables y llevo tubos, la pinza esta la puedo quitar, puedo aflojar estos tornillos porque llevo, pero no puedo sacar ni esta ni la de atrás. Esa es más fácil, pero la de atrás, que es una, no sé cómo se llama, es estriada 36, esa aquí no tienen. Pues eso, que me voy a meter en unos pasos de pues 4.000 y pico, casi 5.000 metros solo, por completo, porque por ahí no pasa nadie, no hay pueblos. Así que nada, estoy de verdad, me está costando zancadilla tras zancadilla, ¿eh? Alguna racha mala en todos estos años he tenido, pero no tantas. Pero la racha, una vez cruce la frontera, no va a terminar. Todo lo contrario. De hecho, todo va a parecer parte del guión más enrevesado jamás escrito. ¿Cuántas veces desde que tengo tubeless he sacado una rueda? Desde que llevo tubeless, hace 8 años, solo he tenido que sacar la rueda una vez, la delantera, hace unas semanas en el norte del Perú. Pues una nada más. El otro día en Illescas. Entonces, pues qué, me vuelvo loco e intento buscarla. Me han dicho un sitio donde quizá la encuentro, pero está a 20 minutos de aquí. Bueno, he venido a la zona de repuestos y creo que voy a tener suerte. Lo que necesito es una buena palanca, no tan grande como esta, pero para poder sacar la rueda. ¿No tiene usted esa medida? ¡Ay, qué rabia! En Arequipa finalmente no la hay. Está agotado, qué mala suerte. Había 35 y 37. Y el 36, que es el de detrás, no había. Así que voy a entrar a Chile sin ella. Pero bueno, la que ha destalonado siempre es la de delante, no la de atrás. Pero ya sabes cómo es esto. Murphy total. Todo sea que, pues yo qué sé, que destalone o que, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Y qué creéis que va a pasar el primer día de ruta en Chile? Necesite sacar la rueda para lo que sea, o para lo que sea, no, para eso principalmente. Cuando esté en mitad de la nada, literalmente, buscando un lugar escondido para acampar. ¡Ah! Me ha salido la cadena. ¿What?